Muy bien, chicos y chicas, entramos a la segunda parte de la clase. Como les decía, los dejaba un poco reflexionando para que ustedes vean qué tema les gustaría investigar después de haber visto estas cuatro grandes problemáticas y después de haberles planteado al interior de cada una de ellas algunas subproblemáticas, ¿no? De repente ustedes ya tienen algún tema en mente porque ya lo han ido trabajando, de repente alguno de ellos en su curso de investigación académica, pero tomen en cuenta que ahora vamos a hacer un trabajo de investigación en el campo psicológico. Es decir, vamos a tener que de repente modificar ciertos temas, pero esto es algo que vamos a ir conversando porque es una construcción, recuerden, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que en la clase anterior, más o menos la mitad, habíamos visto un panorama de lo que iban a ser los elementos del proceso de fundamentación de un problema de investigación? Pues, ¿se acuerdan del elemento uno? Pues vamos a trabajar el día de hoy ese elemento uno, ya que es respecto a la magnitud de la problemática. Vamos a ver un poquito de qué se trata, vamos a verlo un poquito con mayor profundidad. Entonces, acá nuestro amigo Homero nos acompaña esta vez y pues él dice de qué se trata, pero qué es el análisis de una problemática en términos estadísticos. Este viene a ser el primer elemento, ¿se acuerdan de mostrar la magnitud y la proporción de mi problemática? Lo decíamos en otras palabras que era expresar este análisis en términos estadísticos, dando indicadores de prevalencia o de incidencia. Tal vez estos son términos que ustedes han leído en algún lado, pues no es otra cosa que decir qué tan frecuente se da esta problemática en una población. De repente se da con baja frecuencia, con alta frecuencia, cuántas veces se presenta, de repente a nivel nacional, cuántas personas padecen de esta problemática, cuántos actores están implicados en ello, pues un poco de eso se trata esta primera parte. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Acá hemos puesto un ejemplo para desarrollar esta primera parte. Hemos puesto un ejemplo de violencia contra la mujer en la relación de pareja, que es un tema que está circunscrito bajo esta gran problemática de violencia que habíamos visto anteriormente. Estas son noticias pues que vemos a diario en diferentes medios de comunicación. Bueno, digamos, ya han pasado a un segundo plano porque ahora lo que se ve más es el tema del coronavirus, pero también no se deja de lado que la violencia no se para porque hay un virus, ¿no? Incluso dentro de esta situación de cuarentena, la violencia se puede agudizar. Entonces vamos a ver cómo estas noticias que encontramos en diferentes medios puede ayudarnos de repente a hacer el inicio de nuestro tema de investigación. Esto es solamente para ver eh, algunos actores que están implicados en esta problemática, como el Estado, tratando de buscar programas que ayuden a erradicar, por lo menos un primer paso, a disminuir la violencia contra la mujer. Desde la sociedad civil, pues está el movimiento Ni Una Menos y están los propios o las propias personas que sufren de violencia, ¿no? Hemos querido poner un ejemplo de violencia en la relación de pareja porque es una de las problemáticas más prevalentes que se dan a nivel nacional, pero también a nivel del mundo, ¿no? Vamos a ver. Esta está definida como la violencia infligida por la pareja, siendo que es más frecuente, siendo una forma de violencia más común contra la mujer, en que lo cual incluye maltrato físico, sexual, emocional y comportamientos controladores por un compañero íntimo. Es decir, antes considerábamos que esta violencia era un problema que tendría que circunscribirse al ámbito privado y
que por tanto es algo que tenía que solucionar dentro de la pareja, que nadie tenía que meterse en ello. Pues ese concepto que se tomaba antes para el sistema de leyes de un país, pues eso ha ido evolucionando y cambiando porque se ha visto que esto no es suficiente para cuando uno tiene que aplicar una sanción, ¿no? A una persona que ha atentado contra su pareja o ha cometido finalmente eh, un asesinato, un homicidio. Entonces, ahora se considera que esto es un evento público y que se debe, por tanto, es denunciable, ¿no? No solamente por la persona implicada, sino puede ser denunciada por terceros. Incluye un maltrato físico, sexual, emocional, pero acá se agrega un elemento importante, comportamientos controladores, que es algo que no se tenía muy en cuenta y que tal vez justo este componente está más vinculado a la violencia psicológica o también a la violencia emocional. Em, la violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que cause o pueda causar daño físico, psicosexual a los miembros de la relación. Estos son conceptos que vienen instalados por la Organización Mundial de la Salud. Es un contexto bajo el cual se puede empezar a construir un tema de investigación específico dentro del contexto de violencia de pareja. Una vez que ya tenemos en claro qué es lo que más o menos se refiere a este constructo, pues vamos a dejar para después eh, la definición de los constructos o variables específicas que vamos a estudiar bajo esta subproblemática. Em, Acá lo que queremos hacer es mostrarles cómo, por ejemplo, podemos encontrar la información para trabajar esta primera parte del análisis estadístico de la problemática. Podemos ir desde Google a googlear qué cosa hay de violencia contra la mujer en la relación de pareja en el Perú. Podemos poner estas palabras claves totalmente, violencia contra la mujer en la relación de pareja, Perú, y como queremos estadísticas, ponemos la palabra clave estadísticas. Eso te va a ayudar mucho para que salgan diferentes reportes, boletines o informes estadísticos. Y lo que encontramos acá son dos instituciones que son como aquellas que recopilan o suelen recopilar este tipo de información con respecto a esta problemática. Una de ellas es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otra de ellas es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. ¿Por qué hemos mencionado o señalado estas dos instituciones? Porque consideramos que estas nos van a dar fuentes bastante representativas de la población peruana, porque como ministerio, como instituto, pueden tener un mayor alcance en cuanto a población, en cuanto a recursos. Entonces te brindan una información mucho más rica, mucho más amplia y tal vez mucho más profunda respecto a determinadas características. Puede ser que nosotros encontramos ciertos reportes de repente de un investigador, mejor dicho, de un grupo de investigación que haya publicado un reporte de investigación. Pero estos grupos de investigación incluso van a buscar en estas fuentes sus estadísticas para su problemática. Es decir, nosotros es mejor ir a la fuente primaria. Y estas fuentes primarias suelen ser entidades como los ministerios, los institutos especializados, entre otros. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden brindar información más representativa de nuestra población objetivo de estudio. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco qué información nos da el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pues nos da boletines estadísticos o informes más detallados, por ejemplo, como este que se presenta, en donde, por ejemplo, se detalla un poco la cobertura que ha tenido los centros de emergencia mujer.
a nivel nacional cómo ha sido la frecuencia de casos a lo largo de varios años y se traza incluso gráfico, se puede ver cómo esta curva ha ido ascendiendo, ya sea porque en realidad se ha incrementado la violencia o porque ahora se denuncian más casos. En el otro lado, en el lado derecho, pues vemos unos gráficos de barras que nos dan más bien los números de casos de feminicidios, pero los diferencian también de las tentativas, ¿no? Acá también nos da una información diferenciada. Y acá tenemos un cuadro en el cual nos brindan los datos de los casos de víctimas de feminicidio y casos de tentativa, pero dividido por años, es según años de las personas que han sufrido la violencia. Tenemos desde los menores de 12 años hasta los mayores de 60 años. Entonces, hemos visto que el ministerio nos puede dar una información bastante detallada y específica respecto a diferentes variables, ya sea por edad, por sexo, por género, por el lugar donde vive, si es que digamos, tiene no solamente un estado de vulnerabilidad por la violencia, sino también por una condición de pobreza u otro tipo de condición que lo exponga a una situación de exclusión social. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver que el Instituto Nacional de Estadística e Informática también nos aporta otros indicadores interesantes en relación al tema de violencia en la relación de pareja. Acá, por ejemplo, nos da una idea de quién es el victimario, qué tipo de relación tenía con la víctima. En la mayoría de casos, pues es la pareja o el conviviente, en otros casos es la expareja o el exconviviente, y de ahí tenemos otros tipos de victimarios, ¿no? O agresores. Entonces podemos complementar información de diferentes fuentes y eso es lo rico, ¿no? De tener varias fuentes de información. Ejemplos como estos son válidos para cualquier tema. El Instituto Nacional de Estadística e Informática no solo alberga temas de violencia, sino múltiples temas, porque este instituto lo que hace es encargarse de estas encuestas censales y abarca temas desde desarrollo, desde salud, alimentación, diferentes características. Y en las últimas encuestas ha podido recoger eh, información respecto a violencia. ¿No? A este instituto pertenece la famosa ENDES, o que vamos a ver próximamente en la siguiente diapositiva, que viene a ser la encuesta demográfica y de salud familiar llamada ENDES. Porque ustedes van a ver de repente cuando hagan la búsqueda, van a ver que de repente los datos de esta encuesta pues les resultan interesantes, pero dirán, pues ¿quién elabora esta encuesta? De repente no tienen mucha idea de quién la elabora, pues es este instituto el que elabora esta encuesta, ¿no? Que ya tiene varios años realizándose. Estos son los datos del 2017 sobre violencia hacia las mujeres por parte de la pareja. Estamos viendo cómo, por ejemplo, algunas de las mujeres, 10% de las mujeres están entre los 15 y 49 años, como también hay un porcentaje de mujeres que sufrieron violencia por la pareja o expareja, pero no buscaron ayuda por una institución, entre otros, ¿no? Entonces, esto es solo por darles algunas ideas de qué fuentes ustedes van a encontrar en la Google, que es generalmente la herramienta que ustedes utilizan, que utilizamos, y cómo saber cuál de ellas utilizar, ¿no? Pues les recomendamos ver estas de acá y otras que vamos a ver después. Ahora los dejo un momento y volvemos ya con la siguiente parte de la clase.